Gwen, bienvenida. Gracias, Lenín, qué gusto. Gwen, gracias por estar con nosotros. Pues quiero empezar para ir rompiendo el hielo un poquito, preguntarte cómo defines a Gwendolyn, cómo defines a Gwendolyn en este momento, desde lo muy interno o externo que tú nos quieras expresar. Claro, pues un gusto, Lenín, muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, Gwendolyn es una chica hondureña, una migrante que poco a poco ha ido escalando, rompiendo barreras, tratando de eliminar obstáculos, y es una persona que sabe que no hubiera podido hacer nada de lo que ha hecho si no fuera por la ayuda de Dios. Es una persona que confía plenamente en Dios, es una persona que es imperfecta, por supuesto, pero que trata cada día de mejorar y trata cada día de parecerse un poco más a la imagen de Jesús, que es mi mayor inspiración, ¿no?, en esta tierra. Y es una persona que ama a la humanidad y que quiere lo mejor para la humanidad, para cada ser humano en esta tierra. Correcto, Gwendolyn, gracias. Creo que defines muchas partes de ti con esa expresión. Y antes de entrar en materia, yo quiero preguntarte, ¿dónde te encuentras en este momento? Sí, en este momento estoy en Costa Rica. Estoy haciendo un pequeño viaje debido a la graduación de una de mis hermanas. Entonces, por ahora estamos aquí en el territorio del Pura Vida. Correcto. ¿Originaria de dónde eres, Gwendolyn? Yo soy de Centroamérica, del corazón de Centroamérica, un pequeño país que se llama Honduras. Es un país que está abajito de Guatemala, después México hasta Guatemala y después le sigue Honduras para ubicarlos geográficamente. De ahí soy originaria, ahí nací, sin embargo hace ya 13 años que abandoné el país y desde entonces, a pesar de que lo he visitado así esporádicamente, no he vuelto a vivir como tal en mi pequeño país. Correcto. Gracias, Gwendolyn. Entonces, creciste en Honduras. Yo te pregunto, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era el ambiente allí en casa? ¿Cómo era el ambiente con papás, con hermanos? ¿O cómo fue tu crecimiento? Cuéntanos un poquito de eso. Me gustaría decir que fue una gran infancia, sin embargo tuvo sus partes muy grises. Con mis hermanos pues somos hijos de una madre soltera, somos cinco hijos, de lo cual fue muy difícil obviamente para mi madre hacerse responsable de todos nosotros, y por ende ya te imaginarás que habían algunas cositas que no resultaban tan bien como es el plan original de Dios, ¿no?, en la familia. Entonces mi madre, al ser una madre soltera, pues de alguna manera habían algunos descuidos, algunos regaños de demás, algunas situaciones un poco difíciles que no podía ella lidiar con todo esto, ¿no? Nada de esto es obviamente como culpando a mi madre, ¿no? Al contrario, nosotros todos, mis hermanos y yo, le agradecemos mucho todo el sacrificio que hizo por nosotros. Sin embargo, debido a muchas carencias, muchas situaciones que debían de pasar ajenas a niños, hubieron situaciones bastante complicadas en las cuales tuvimos que afrontar desde muy pequeños y tuvimos que madurar desde muy pequeños para poder sobreponernos de algunas situaciones, ¿no? Pero con todo eso, pues agradecemos a Dios de que nos haya dado el coraje, ¿no?, de sacar adelante nuestras vidas sin desviarnos por un mal camino, porque en mi país lamentablemente las maras, los vicios están a la orden del día, ¿no? Entonces fácilmente
la forma de vida que nosotros teníamos, fácilmente pudimos habernos desviado. Sin embargo, pues en su misericordia Dios nos ha mostrado el camino correcto, ¿no? Para no seguir ese tipo de pisadas. Correcto, correcto. ¿Cómo te llevabas bien con tus hermanos? ¿Se cuidaban entre ustedes? Sí, con mis hermanos hasta la fecha, a pesar de que ahora mismo estamos cada quien en diferentes países, siempre hemos sido lo más unidos. Nosotros siempre nos protegíamos, nos cuidábamos entre nosotros y siempre el problema del uno era el del otro, y hasta la fecha siempre ha sido así y espero que siga siendo así. La unidad, ¿verdad? La unidad. Es A correcto. pesar de las distancias. Sí, de hecho, cuando yo me fui a mi país, a mí me dolió muchísimo separarme de ellos, pero una de mis grandes metas para hacerlo eran justamente ellos, ¿no? A poder apoyarlos, a poder que Dios me permitiera la oportunidad de ayudarles a ellos a progresar también. Correcto. ¿Tú eres la mayor de los 5? No, fíjate que soy la segunda. Hay mi hermana mía mayor que yo. Sin embargo, siento que mis hermanos menores sí me ven como su hermana mayor, ¿no? Okay. Sí. Creo que ya es parte de un liderazgo muy nato que traes, ¿no? Quiero pensar que sí. Soy la hermana mayor de algunos de mis amigos como tal. Entonces me siento como tal, como la hermana mayor de mis niños de los clubes. Siempre me he sentido con ese título de hermana mayor. Correcto, correcto. ¿El lugar donde vivías había algún río cerca? ¿Había algo donde ustedes jugaban? Fíjate que no como tal donde crecí la mayor parte de mi infancia, porque crecimos en la ciudad, pero hubo una temporada que mi madre intentó irse del país para darnos una mejor vida y nos dejó una temporada con mi abuela. En la casa de mis abuelos pues sí había cerca ríos, había un lugar que le llamaban La Chorrera, que era un chorro, y ahí jugábamos con mis primos y pasamos una buena temporada. Ok, correcto. ¿En qué momento ustedes conocen a Dios? ¿En qué momento se involucran en el aspecto de la iglesia? ¿O desde que nacieron ya estaba dentro pues la doctrina, la fe para ustedes? ¿O cómo fue el momento de encuentro con Dios? No, fíjate que es una experiencia bastante interesante. Mi madre estaba pasando en algún momento de nuestra vida algo muy difícil, hablando laboralmente. En ese momento ella estaba trabajando como mesera en una cafetería y a ella le dieron un disparo en su pierna, un cliente que no le quiso pagar una de las cuentas. Entonces ella, gracias a Dios, no perdió la vida ni nada, pero sí quedó incapacitada, pero sin poder trabajar. Entonces se volvió una situación muy caótica en casa, a tal punto que mi madre pues llegó a pensar lo peor, ¿no? Y se puso en la peor situación, que fue con la resolución de que era mejor desaparecer de este mundo, y no solo ella, todos nosotros. Entonces en ese momento ella pues decidió pues quitarnos la vida a todos juntos, ¿no? Para que no sufriéramos en medio de esa situación. Y antes de poder hacerlo, yo le dije a mi mamá, ella había servido un líquido que era como veneno para nosotros, estábamos pequeños, y entonces yo le dije, necesito ir al baño, deme chance de ir al baño antes de esto, y me dio permiso, y yo le fui a avisar a una vecina. Entonces la vecina llegó y le tiró todo lo que tenía y la hizo reaccionar, obviamente. Y entonces a raíz de eso ella, siento que intentó acercarse a Dios, y había una persona en particular en nuestras vidas que le dijo, si alguna vez usted va a ir a alguna iglesia, vaya a la iglesia adventista, le dijo, porque es la iglesia verdadera. Y entonces ese consejo quedó como al aire, pero justo nosotros nos tuvimos que mudar a una casa más
modesta porque no teníamos para pagar donde vivíamos. Y justo donde llegamos a vivir, al lado había bueno, relativamente cerca había una iglesia adventista. Yo llevé a mis hermanos por primera vez, llegamos solitos y ese día era una reunión de domingo de los clubes y ahí nos recibieron muy bien y entonces nos involucramos en los clubes. Poco a poco mi mamá también se involucró y después se bautizó y desde entonces no hemos abandonado ni los clubes como tal, siempre de alguna manera estamos involucrados y tampoco la iglesia, ¿no? A pesar de todos los posibles defectos que puede tener, sabemos que fue el medio que Dios utilizó para rescatarnos en aquella ocasión. Qué impresionante, bueno, creo que tu decisión fue muy determinante para el resto de sus vidas. El hecho de que no hayas tenido el miedo de salir, porque mamá podría haberte tomado alguna represalia, ¿no? Sin embargo, no tuviste el temor y saliste con valentía. Y creo que te aferraste a la vida, ¿no? Más que nada, te aferraste a la vida, aún en esas circunstancias. Qué impresionante. Dios tiene sus planes, Dios hace, a veces no lo entendemos. Y te quiero preguntar algo. ¿En algún momento de la vida has pensado, te has desanimado, en algún momento te has dado por vencida, en algún momento te has roto en la vida? Y si es así, me gustaría saber por qué. Sí, bueno, wow, hay muchos momentos en mi vida. Creo que de los más trascendentales fue el momento que yo viajé a México. Viajé para poder estudiar en una universidad adventista allá en Sonora y llegó un momento en que ya no se pudo porque la deuda era muy grande, no había apoyo, y se sobrepasó todo, ¿no? Entonces se me quebró el corazón al tener que abandonar ese sueño. Y después lo continué, obviamente, en otra universidad y me gradué y todo, pero en su momento fue muy duro para mí, me dolió bastante. Y creo que la segunda y principal situación fue en el momento de que mi salud se vio afectada por una enfermedad. Resulta que a mí me dio cáncer en el estómago, no en una etapa avanzada como pues puedes ver en las películas, está la gente casi muriendo, no, pero finalmente cuando recibí la noticia sí fue un choque muy grande porque no lo podía creer, estaba yo muy joven, ¿cómo es posible a mi edad? O sea, ¿qué había hecho mal? O sea, solo lo que había hecho era servir a Dios, ¿cómo era posible que eso hubiera estado pasando en mi vida? Yo caí en una depresión muy grande, empecé a tener ataques de ansiedad debido a esa situación, aparte de que estaba sola, porque pues toda mi familia está ahora mismo distribuida en muchas partes y en su momento no podían estar junto a mí, ¿no? Entonces, pero pues tuvimos que echar para adelante, someternos a lo que tenía que someterse, el tratamiento, estuve en quimioterapia, en su momento se me cayó el cabello, y fue un choque muy fuerte, tanto físicamente como emocionalmente como espiritualmente, porque por mucho que tú creas y confíes en Dios, cuando llegan esos momentos así, te sacuden totalmente y creo que fue de las cosas más fuertes que he vivido, pero a pesar de todo, fue una experiencia que me ayudó a crecer y que me ayudó a entender muchas cosas de la vida y confiar muchísimo más en Dios de lo que en algún momento pude haberlo hecho. Wow, creo que voy a abordar un poquito más ese tema, pero un poquito más adelante, porque no sé qué tan profunda fue la experiencia, pero quiero que de allí nos des un mensaje muy especial que sé que lo tienes. Y antes de eso, yo quisiera preguntarte, ¿de cuántos años saliste de casa? ¿El primer lugar donde después de casa fue México? Sí, yo salí de mi país era menor de edad todavía, entonces tuve que pedirle a mi mamá que me fuera a firmar documentos de migración para que me dejaran salir del país. Obviamente mi madre no lo iba a permitir porque pues no habían los medios y ella no iba a tirar a su hija nada más a irse así porque sea un país ajeno, no extraño.
Entonces, pues yo ahora sí que tuve que inventar una mentira, y no la digo con orgullo porque ninguna mentira es blanca. Tuve que decirle que yo tenía una beca, que me habían dado una beca y que yo iba a ir a estudiar a México. Y fue así como se dio a darme la firma de migración. Con el tiempo, obviamente, le dije que no era cierto, que yo sola me estaba pagando los estudios, pero que no había otra manera que ella me dejara salir del país. Pero sí, de 17 años fue cuando abandoné el país, cuando yo todavía era menor de edad. Muy joven, muy joven. Y llegas a México, llegas a la universidad. ¿Y cuánto tiempo estás en la universidad, en Sonora? Estuve aproximadamente 2 años, si no mal recuerdo. Estaba estudiando yo la ingeniería en sistemas allí en la Universidad de Navojoa. Y por fin sales. ¿Y qué fue la carrera que terminaste, Gwendolyn? Sí, mira, cuando yo no pude continuar en Navojoa, yo me mudé a la ciudad de Monterrey, una ciudad que amo con todo mi corazón, y no empecé a estudiar, mejor dicho, no continué la ingeniería en sistemas porque tenía en mi mente que quería regresar a terminarla donde la había iniciado, así que inicié otra carrera que fue administración de empresas. Estudié en la UVM, la Universidad del Valle de México, y pues ya tiempo después saqué otros estudios. Obviamente también estudié algunos diplomados de marketing, de diseño web, entre otras cosas. También en su momento estuve en un programa en el College Elite de Canadá como trabajo social, una carrera técnica en trabajo social, porque me gusta mucho pues trabajar con los jóvenes y así. Pero ya después de todo quise terminar lo que alguna vez había comenzado, y en otra universidad terminé la ingeniería en sistemas finalmente, porque todos los ciclos tienen que cerrarse de alguna manera. Correcto, correcto. Entonces, hoy tienes dos carreras profesionales, por así decirlo. Dos, sí, terminadas como tal, dos. Aunque tenemos ahí algunas cosas en proceso todavía. Excelente, muchas felicidades, Gwendolyn. Gracias, gracias. ¿Y de qué manera tú has visto que Dios ha guiado tu vida, cómo Dios ha encajado las cosas? Porque después de la universidad me imagino que comienzas a trabajar, comienzas a hacer alguna otra actividad. ¿Y cómo puedes ver allí la mano de Dios, aun cuando parece que tu sueño se ha destruido, aun cuando parece que el anhelo de nuestro corazón se viene abajo? Entonces, ¿cómo puedes ver la mano de Dios? ¿Cómo puedes decir, bueno, aunque no la termine allí, aunque dejé de estudiar allí, que mi corazón le deseaba, pero por estas razones yo estoy convencida y segura de que Dios guió mi vida? ¿De qué manera nos podrías describir, Gwendolyn? Fíjate que no solo era el hecho de parar mis estudios, ¿no? También al mismo tiempo que yo paraba mis estudios, perdía mi estatus legal en México, porque pues yo estaba con una visa de estudiante y mi representante legal en México era la universidad, ¿no? La Universidad de Navojoa en este caso. Entonces, el yo dejar de estudiar con ellos, yo me quedo en el limbo, me quedo irregular, es la palabra que se utiliza en términos legales migratorios, pero bueno, en pocas palabras, me quedo ilegal, pierdo mi estatus, y eso desencadena otros problemas, porque ahora ya no puedo trabajar tampoco, porque pues no tengo ningún documento que acredite mi estancia legal en México, no puedo salir del país porque también pues no podría ingresar nuevamente, y fue una situación muy caótica en ese momento, pero pude ver la mano de Dios y puedo, como dice el libro cristiano, la autora cristiana Elena de White, que no debemos de temer al futuro a menos que olvidemos lo que Dios hizo en el pasado. Al ver el pasado, yo recuerdo cómo Dios en ese momento que yo estaba ilegal en el país, que no tenía cómo volver a estudiar, cómo ingresar a un trabajo, y no tenía los medios para nada de esto, en ese mismo momento que yo estaba pasando por esa situación, lanzan en México la ley migratoria, un programa de regularización migratoria. Ese programa de regularización migratoria lo que hace es, si entraste en determinado año al país legalmente y llevas tanto tiempo aquí, ok, no importa lo que haya pasado,
te regularizamos, es decir, vas a obtener documentos. Y yo no lo podía creer en ese momento, ¿cómo era posible? Entonces apliqué al programa de regularización migratoria, me dieron mis documentos, yo pude volver a estudiar, ahora pude trabajar nuevamente y yo no lo podía creer. Y entonces algunos amigos me decían, wow, es un milagro, porque este programa sí lo lanza México de tanto en tanto, cada 2, 3 años, hasta la fecha. Pero coincidir en ese momento que yo estaba pasando, le dije, es que no es casualidad. No es casualidad, Dios lo proveyó para mí. Y siempre me recuerdo ese hecho cuando algo de lo que hago se sale de control, se sale de mis manos, recordar que Dios tuvo la facultad de mover las leyes a mi favor para que yo me regularizara en México. Wow, que eso es impresionante, como, porque pues se escucha pocas veces eso de poder regularizar los documentos, es muy poco probable. Sí, porque generalmente la gente te recomienda, no, pues cásate. Yo no me voy a casar a menos que sea por amor. No, pues diles que alguien que te preste los papeles en una empresa para que, aunque no estés trabajando, pero digo, no, es que finalmente eso es engañar. Entonces era como, yo le pedí a Dios, no, Dios mío, no quiero hacer nada que esté fuera de la ley, no quiero fingir un matrimonio, no quiero nada y tampoco quiero dejar mis sueños aquí, así que ayúdame. Y esa fue la respuesta de Dios. Excelente, sí, porque la mayoría opta por pues buscar a alguien, ya sea que pues llegar a un acuerdo de nada más de casarse, aunque no pase nada, ahora sí como amigos, ¿no? Pero casados nada más para la ciudadanía, o bien realmente encuentres a alguien con quien puedas engranar bien, tener compatibilidad y entonces se casan. La mayoría pues opta por eso, que es lo más sencillo, ¿no? Pero claro. En este caso, qué bendición y bueno, en parte de ti que te mantuviste también firme en tu decisión y que no te diste por vencido. Exacto. Después de la universidad, ¿cuál fue tu primer trabajo en México, Wendolyn? Fíjate que mi primer trabajo formal como tal, de formal me refiero a, tuve muchos trabajos obviamente, pero formal que me dieron así seguro social, me inscribieron al IMSS y todo este asunto, al SAT y todo esto, era en un call center en el centro de Monterrey, se llamaba BCIP, el call center. Inicié obviamente como asesor de servicio al cliente, pero fue bastante interesante ver la mano de Dios también ahí, porque yo inicié como asesor de ventas y inmediatamente, como había pasado un mes y nos subieron después a asesores VIP, o sea, nos daban la cartera de clientes más especial, y en poco tiempo a mí ya me habían ascendido también a analista de datos, y así poco a poco pues fui escalando en esa empresa y pude ver también la mano de Dios ahí, porque yo no tenía ninguna experiencia previa y era extranjera y pude ver ahí cómo Dios se manifestó también en ese primer trabajo que tuve. Correcto. Pues las cosas fueron encajando, ¿no? En la vida. Ahora, no sé si nos quieras comentar un poquito, no sé exactamente a qué edad, con exactitud, apareció la enfermedad, no sé en dónde estabas trabajando, no sé con quién estabas acá, pero no sé si nos quieras comentar un poquito de eso. ¿Qué sentiste cuando te llegó la noticia? ¿Cómo fueron algunos síntomas que tuviste? ¿Y cómo fue que decidiste quizá ir al médico y te diagnosticaron? ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, la verdad que yo lo había estado confundiendo por mucho tiempo con gastritis. Yo había estado padeciendo mucho de gastritis, según yo, por las salsas, la comida, pero en algún momento también pensé que el estrés, porque mi afán de cumplir mis objetivos obviamente me maltrataba mucho mi cuerpo, ¿no? En su momento, que es algo que no recomiendo, obviamente. Entonces, pero llegó un momento que era demasiado el dolor y empecé a ver otro tipo de señales en mi cuerpo, que dije, no, esto pues ya no, o sea, tiene que verlo un especialista, porque sí había ido al médico, pero el médico general, y me daban cositas así para aliviar los síntomas, pero ya como tal, cuando fui a un especialista y me sacaron las pruebas, me hicieron estudios,
En ese momento pues yo estaba regresando de un viaje, estaba regresando de Canadá, si no mal recuerdo era de Canadá que estaba volviendo. No es cierto, estaba volviendo de Estados Unidos. Yo me había ido a la temporada a aprender inglés a Estados Unidos y después de volver de allá es que yo me estaba sintiendo muy, muy, muy mal. Y bueno, cuando me dieron esta noticia, aunque me dijeron esta declaración no es en etapa avanzada, lo podemos controlar, a mí se me cayó el mundo totalmente y no lo quise decir a todo el mundo, fueron pocas las personas que se enteraron, solo mi familia más cercana, mis amigos más cercanos. ¿Tu mamá se enteró? Sí, sí, sí.